¿Cómo les va? Muy buenos días, sean bienvenidos a Univit Radio y a un programa más de En Sintonía con Claudia Mireles y Juan Varela. Y como ya se dieron cuenta, a cuadro está nuestro amigo César. Este es el invitado especial del día de hoy con un tema que solo él con... Sí, pues sí, que él maneja. Que él maneja muy bien y que nosotros pues, le vamos a dar así para ver, sacar más, cada día más. Bueno, recuerde que estamos siendo transmitidos totalmente en vivo por el 105.5 de FM, también por las plataformas digitales de Univit Radio, específicamente el Facebook Live. Aquí invitamos a que lo comparta con sus amigos y que si no los pueden ver ahorita en vivo, pues en la tarde puedan ver ese programa, también compartirlo, por favor, y en unos 3 días ya estará en YouTube. Pero ¿qué tal? Claudia, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí, César. Es un tema bien padre. Yo me he dado cuenta que cuando repito, muy pocas veces repito el ver el programa, y siempre digo, un tema bien interesante. Y es que sí, todos nuestros temas son interesantes, ¿no? Ser interesantes. Entonces, bueno, ¿cómo estoy? Bien. Ay, estamos en abril, qué buena onda. Abril, ya se acerca mayo. Tirirín, tirirín. Ahí tenemos un buen concierto, ¿verdad, profe? ¿Cómo ve, Clau? Ya estoy ensayando. ¿Ya está ensayando? Sí. Pero tiene que ensayar con la garganta, no solo para la cantada, sino para echarlo. No, o sea, para echar, ¿O no va a invitar? ¿Cómo? no bebo casi. No, pero yo sí. Bien hecho. Digo, yo tampoco, pero ese Pero día. ya vemos, ese día Para tiene estar a tono. que tiene que. Bueno, ya estamos en mayo, qué buena onda. En Junio abril. también. Ahí hay un compromiso padrísimo, no es que yo estoy. No, es que Claudia ya quieres hablar de la Navidad. No, yo tengo hartos compromisos. Qué buena onda. Bueno, pues hoy damos la bienvenida a nuestro amigo, compañero de cabina, César Esteves, con un programa bien cañón. Porque, a ver, yo de repente el día de ayer dije, me voy a empapar un poquito del tema, y la neta es que se me hizo como muy entre psicológico, espiritual, Sí. energético, y entonces dije, incluso corporal. Ahorita no acepto. No acepto. No acepto que lo manejes esa. Entonces yo me dispuse a seguir viendo TikTok. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro amigo César y ahora sí, pues vamos a arrancar. ¿Existe la mentalidad de pobreza? De entrada, yo respondo que sí. Y conozco varios y variados. Yo voy a responder que so. O que ni. Es decir, la combinación del sí y no en cualquiera de sus vertientes. Pero ya nos seguirá explicando César, porque obviamente la connotación del dinero tiene, por supuesto, que una implicación psíquica inconsciente muy fuerte, muy profunda, yo diría muy importante y además determinante que a lo largo de la vida nos va marcando, nos va dando una ruta clara. Es más, voy a poner en la mesa algo, César lo va a explicar, por supuesto, muy bien, pero pongo en la mesa algo para ver si lo podemos tocar. A ver. Claudia, ¿hay personas alrededor suyo que le deban dinero? ¿Por qué me tocó son? Si yo dije, ¡qué bonito día! Ya empecé. Sí, claro. O sea, no, sí, y la verdad es que aparte de todo que deben dinero, los notas y dices, qué gacho, ¿no? Porque no se hacen responsables y todo eso, pero hay algo aquí energético bien cañón y no me va a dejar mentir César, o quién sabe. Tampoco les va bien. O sea, deben, son manchados, no pagan porque se compran que un carrito, que vámonos a Las Vegas y todo eso, ¿no? Acapulco, que me compré esto, me compré una lagartija, y dices tú, pues qué buena onda, pero no paga, y no les va bien. Claro, lo padre sería que cumplieran con sus compromisos financieros, obviamente que no tuvieran la deuda que esto implica y que se vayan a viajar por el mundo sin bronca, pero eso de que se vayan con su lana, eso que se vayan con su lana, sí. Eso ahí lo vamos a pensar muy seguramente. Y tocando las palabras que usted dice, ¿cómo les va a estas personas, no? ¿Cómo están viviendo su vida? Porque en aras del título de del tema del día de hoy, existe la mentalidad de pobreza, desbloqueando la prosperidad desde la mente. Fíjense qué interesante, porque pareciera que no es solo, César, un tema de cartera, ¿sí?
el trabajo ennoblece, genera un ingreso, llenamos nuestra cartera, cada quien en el nivel que corresponda, y pareciera que es un tema de cartera, pero me parece que no pasa estrictamente por ahí. Pero bueno, César. Dale, César, que es tuyo el tema. Bueno, va a tomar un poquito de tiempo, porque recuerden que me gusta dar mucho contexto antes de cualquier tema, entonces no se me desesperen. En muchos, sobre todo en mi programa, tengo personas que se me desesperan mucho, pero ya dime cómo voy a dejar de ser pobre. No, hoy no me vuelvo riquillo. Sí, excelente. Tener conocimiento ya desde ahí, claro. ¿no? Entonces, en primera parte es eso, lo que comentaban al principio de alguien que te debe y hace otro tipo de compras, y eso no es mentalidad de pobreza, eso es abuso. Okay. La mentalidad de pobreza, le pongo ese nombre de mentalidad de pobreza porque es un tema como el ser humano igual de complejo. Nosotros como seres humanos todos sabemos que somos un rompecabezas. No solamente somos la faceta que vemos, ¿no? Cuando en el pasado nuestro maestro Freud decía, sois un neurótico. En ese momento te echas encima una capa de algo que no eres. Tienes etapas de neurosis, pero no eres el síntoma, ¿no? No eres pobre solamente porque ya no tengas dinero. Hay gente que trabaja mucho, que genera mucho, pero sigue estando pobre. Que el dinero se te va como agua, que los recursos se te van. Y es tan complejo esto que principalmente va a lo que yo llamaría ignorancia personal. Porque tenemos que tomar en cuenta que vivimos en un mundo, en un campo que nos va moldeando de acuerdo a toda nuestra historia. Ahora, como siempre lo hemos manejado, ¿no? Nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro ser están trabajando al mismo tiempo dentro de nuestro cuerpo. Entonces, sí es un problema mental, espiritual y biológico. Ok, yo dije energético. Sí. Pero bueno, también, ¿no? Pues la energía viene de la biología. No la podemos negar. Además, el dinero es poder y el poder. Y el dinero, pues no, porque el dinero no es poder necesariamente, ¿no? Tú puedes tener los millones si tienes una enfermedad incurable, puedes tener los millones y puedes tener lo que tú quieras y no sucede nada. Pero sí empodera. Empodera, sí, pero estamos hablando que el dinero es una energía. El dinero es una creación humana para poder hacer intercambios que impidan que nos matemos todos. Ese es el dinero. Porque el dinero no es el valor que le damos al billete o a la moneda. Si tú pones una moneda de 20 pesos, el valor se da en la confianza que todos tenemos que eso vale 20 pesos, pero realmente no vale 20 pesos. Es un símbolo, es una energía que fue creada a través del tiempo. Entonces, vámonos a la historia. Por naturaleza, el ser humano ha evolucionado por muchos factores. Y de los principales factores fue moldear nuestra mente, nuestra conciencia. Porque si tú observas las demás especies, el único habitante de este hermoso planeta que ha logrado crear una cultura ha sido el ser humano. Podemos ver que muchos dicen, no, es que sí está la cultura de las hormigas, o que algunas especies de homínidos también crean una especie de cultura. La realidad es que son trabajos instintivos para sobrevivir. El ser humano fue el único que dio el paso para aprender a ponerse de acuerdo y crear códigos. ¿Qué son estos códigos? El lenguaje. ¿Qué es lo que ha hecho que nosotros como seres humanos dominemos el planeta? Primero, tenemos que sobrevivir. Y ya hemos dicho aquí, el ser humano es el animal más inútil que existe en este planeta. Ay, sobre todo los animales masculinos. No es cierto. Oh, broma. Bueno, los entes masculinos que usted ha conocido y que ha elegido. No es cierto. No, fíjate que eso. ¿Qué pasó? No te metas en problemas. No, fíjate que no, al contrario. Afortunadamente sí me ha tocado animales masculinos muy buenos. Bueno, ya sigamos. Perdón. Es que pareciera esto así como irrisorio, una gran broma,
pero tiene sentido. Sí, Tiene sentido en torno a que usted elige ese Claro. tipo de animales, ¿sí? Claro. Grandes proveedores, pero desde usted. De repente ahí sí como que me di un tropezón, ¿no? Pero pues es No, normal. pero mira, ahí viene la parte, estamos hablando de la parte de la conciencia de cada uno de nosotros. El ser humano, cuando yo digo que somos muy inútiles en la naturaleza, es porque para que el ser humano sobreviva así a nivel especie, necesitamos estar en conjunto, en grupo, apoyarnos, cuidarnos. Porque de lo contrario, si dejamos a un cachorrito de nuestras especies solito, ¿qué le va a pasar? Va a morir. O sea, solamente ha habido casos, los bebés, nuestros bebés. Ha habido casos que sí han logrado sobrevivir y que algunas otras especies han ayudado a que estos cachorros sobrevivan. Y eso se dio a principios del siglo XIX, finales del XVIII. De ahí el libro de La Selva. Es lo que iba a decir. ¿No? Porque ahí sí se dieron casos que encontraron Sí, en lugares hacia la India, de algunos niños que fueron criados o que crecieron junto a otros animalitos. Y fueron casos extraordinarios porque se comportaban como estos animalitos los niños. Hubo el caso de que les costó mucho trabajo aprender a comunicarse, aprender a hablar, porque crecieron al lado de estas especies y corrían en los 4 miembros y cazaban y comían animalitos y todo eso. Fueron casos pues extraordinarios y fueron casos que fueron incluso novelados, ¿no? Documentados, pero bueno, ya no se dan porque la civilización crece, es decir, necesitamos estar unidos y para poder sobrevivir de una mejor manera, el ser humano fue desarrollando su corporalidad porque, pues, ustedes vean su mano y qué es lo que la diferencia de las otras especies. ¿Cómo están las manos de las demás especies? Están así, pegado el pulgar a tu mano. Eso dificulta la manipulación. El ser humano fue forzándose, uno, a abrir el pulgar y a caminar de pie, erecto. Vean los otros homínidos cómo caminan jorobaditos y apoyados. Por eso nuestras espaldas están todas chuecas, están todas mal hechas. Somos la especie más antinatural de este planeta, porque siempre nos hemos negado a hacerle caso a lo que nos dice la naturaleza. Nuestra especie por naturaleza tendría que ir hacia la pobreza y hacia la carencia. Un ser humano que no hubiera evolucionado, que no hubiera tenido herramientas, ¿cómo se alimentaría en la naturaleza? De lo que encuentre. Y cuando cazaba, ¿qué especies podía cazar así con sus manos? Especies pequeñas nada más. Que un conejito, que un ratoncito, que una lagartija. Y eso es lo que comíamos antes. Los humanos previos a nosotros tenían eso. Cuando el ser humano evoluciona y obtiene la conciencia y aprende a crear y a modificar el mundo, es cuando comienzan a crearse estas mentalidades. O sea, nuestro instinto nos llevaría precisamente a guardarnos, pero a intentar sobrevivir. Entonces es una lucha entre la carencia y la abundancia. Por naturaleza vivimos en la carencia, pero por conciencia y por necesidad vamos hacia la abundancia. Es decir, tenemos que darle a nuestro cuerpo, a nuestra mente, esta necesidad de no quedarnos con lo que ya tenemos. Por eso observamos cómo crecieron las plantitas, por eso yo insisto que la agricultura, la ganadería, son creaciones femeninas. Porque las mujeres son recolectoras de información, observan, comprenden y después ayudan. Y muy recolectoras de información. Ah, sí, claro. Encárguenos algo y están hasta lo que no. datos, fechas, todo. Sí, porque las mujeres son recolectoras de información y son cuidadoras de la tribu. Entonces, parte de cuidar es obtener qué es lo que hay en mi entorno y aprovechar lo mejor. ¿De qué te cortaste? No, nada. Qué bárbaras. De alguna plaza, de algún tianguis, sí, o sea. De esto que estás diciendo, ¿no? Porque cuando digo recolectora, y es que es real, o sea, recolectar información y como vamos avanzando hasta en la tecnología. O sea, hoy en día dices tú, hay un pobre Facebook, ¿no? Pero no manches, o sea, danos un dato a una mujer, dices, una amiga, espérate, una amiga te llega y te diga, oye,
¿qué crees que? O sea, de un Face te vas a otro, a otro, a otro, a otro, después a Google y dices tú, te traje toda esta carpeta. O sea, estamos cañonas, estamos cañonas. Sí. Bueno. Y el hombre, ¿cuál es la función del hombre? Utilizar esa información y aplicarla de una manera más directa, práctica y para crecer y mejorar. El hombre, su función como cazador es ser buen proveedor, buen protector y buen procreador, como lo hemos dicho, para sentirnos bien. Claro. Y todo eso va en contra de la naturaleza. A mí me gustaría, César, que detalles un poquito esto, porque de pronto se entiende, pero me gustaría, además de aceptarlo, entenderlo como en detalle. Hay una tendencia, dices, hacia la pobreza. La naturaleza hacia lo básico. Sí, es lo básico, la carencia, lo que hay, sobrevivir, nada más. Sobrevivir. Sobrevivir, eso es lo que el ser humano como especie y todas las especies es lo que tienen. O sea, las especies que acumulan, ¿para qué acumulan? Solamente para una época del año y se acabó. Okay. ¿Cuál es el trabajo de algunas ardillas allá en el norte las mismas de América? De las hormigas es, estoy acumulando, pero ¿para qué? Para sobrevivir cuando no hay. Por temporadas y así, ¿no? Temporadas, nada más. Tus trabajos todo el tiempo, por cierto, felices Pascuas a todos, que es precisamente la etapa natural de todos para comenzar a preparar lo que va a ser la siembra y posterior la cosecha para los últimos días del año guardarlos. Es un proceso natural que todos tenemos. Por eso en estas fechas de la Pascua, todas las culturas celebran eso, ¿no? Por eso tenemos esta... Sí, porque estamos en el equinoccio de la primavera, no vamos a los solsticios. Entonces, o sea, la cultura musulmana, la cultura judía, la cultura judeocristiana, las culturas orientales, en el momento que el sol nos dice es momento de preparar la tierra, pues todos estamos así en los carnavales y contentos porque vamos a volver a retomar la vida, ¿no? Pero regreso, esta es la parte natural. Digamos que si por naturaleza nos quedáramos, no hubiéramos evolucionado. La necesidad de ponernos de acuerdo y no destruirnos entre nosotros fue lo que otra de las partes del rompecabezas para seguir evolucionando y crear lo que somos hasta el día de hoy. Sí, porque ya dijimos lo biológico, también esta creación de códigos que es el lenguaje, es ponernos de acuerdo. Porque si no nos supiéramos poner de acuerdo nosotros como humanos, pues todos nos matamos. Esto es bien importante, muy, muy importante, yo diría. El pasaje de la barbarie a la cultura es precisamente el lenguaje. Digamos que nos arrancábamos en guerra, por decirlo así, con violencia, el lugar, el poder. Como los animales, cuando llega un perro a la jauría, tiene que pelear con el perro líder para poder ser el líder, y si no se va para atrás. Y lo mismo pasa con las manadas en caballos, etcétera. Sí. Es decir, era por parte, digamos, de la corporalidad la que le daba el poder al líder. Pero a partir de esta culturalización que César está diciendo, es decir, la aparición del lenguaje, entonces ahora es por medio del conflicto y la resolución vía la comunicación. Sí, que bueno, eso nos da para otro tema, porque a veces utilizamos la comunicación para no comunicarnos, pero eso es otra cosa. Y entonces viene el acuerdo. En el entendido, como bien dice César, el ser humano es un ser social por naturaleza. Estamos siempre insertados en una manada, digamos, humana, para decirlo así, y difícilmente sobreviviríamos, solos. Exacto. Necesitamos, digamos, que la mamá esté con la cría mucho tiempo porque solito no ha desarrollado habilidades. Las tendrá que desarrollar ya la aprendizaje. 10, 12 años, en la actualidad 40, 50. Esas son otras cosas. El punto está que se crean estos códigos, no solo de lenguaje, sino códigos para poder entender y manipular al mundo. Las ciencias son códigos, las matemáticas son códigos, la psicología son códigos. Quien entiende esos códigos, pues puede pertenecer a estos grupos que es la humanidad. Entonces, dentro de estos códigos, el código de la pobreza y de la riqueza
es la clave para salir de esta carencia. Si te das cuenta, todos necesitamos estar unidos. Con el código del lenguaje empezamos a ponernos de acuerdo y de esa manera el ser humano puede manejarse correctamente. Con ciertos estudios se ha llegado a los cálculos que todos tenemos en la memoria alrededor de 150 personas con las que hemos interactuado, podemos interactuar a nivel personal, ¿no? Entonces, pero estamos hablando que las congregaciones humanas son de más de 150 personas. ¿Cómo puedes entonces convivir y crear una sociedad? Es creando reglas. Entonces, por eso se nacen y se crean los gobiernos, que es ponernos de acuerdo para que miles, millones de personas Sí, ya no sientes. puedan convivir en un espacio y, como dijimos, pues tengamos un cierto orden y no nos estemos quitando todo como en la ley de la selva o como en las guerras. Y entonces viene esta parte de que los gobiernos, aunque no nos gusten, y sí que podemos estar en contra o no de acuerdo al sistema económico que se maneje, pero los gobiernos son necesarios para que sigamos creciendo y creando nuevamente esto que dijimos, mentalidad de pobreza y mentalidad de prosperidad y abundancia. Ok. Porque esta mentalidad mucho es de control. Si tú ves la historia de la humanidad cuando se crean los códigos legales, el más antiguo que se conoce por escrito es el Código de Hammurabi, donde tenía cuestiones que se ha disminuido a la parte salvaje de ojo por ojo y diente por diente, que eran las formas que decían, pues bueno, si te hicieron algo, pues no lo mates, nomás sacan el ojo ya, si te lo sacaron. Que fueron las primeras etapas del ser humano para intentar me va a ponerse de sacar un acuerdo. ojo. Sí, es cierto. ¿No? Pero eran las primeras partes de, entonces, el ser humano constantemente ha estado evolucionando para tratar de llevarse bien. Ok. ¿No? Entonces, la creación del dinero, que es lo que vamos a manejar en este momento como parte de la mentalidad de pobreza. La creación del dinero no es para que unos abusen de otros. La creación del dinero fue una manera que obtuvo la humanidad para ponerse de acuerdo, crear códigos y poder dividir lo que vale cada cosa. En épocas básicas, para decirlo de alguna manera, y no equivocarme en las fechas, habrá que decir que precisamente la moneda fue el código precisamente para poder valorizar tu producto versus el mío, porque la tranza, de ahí la transacción, era tú me das maíz, yo te doy zanahorias, y por kilos o por paquetes, por bolsas, no lo sé. Y entonces yo me llenaba de un producto que no necesitaba. Y entonces tenía que estarlo intercambiando. Entonces ahí lo que César plantea es precisamente que se utiliza el código de la moneda para que ya la transacción sea además hay simbólica. Un control. Claro, que sea simbólica, porque esto es bien interesante. El papel moneda, como papel, no vale los 500 pesos que vale, que le damos el costo, por eso es simbólico. Esto es bien interesante, esto es muy interesante. Y es ahí, en la aparición de la moneda, como tal, que se da esta posible convivencia. Termino. Porque el malestar en la cultura, precisamente, es someternos a las reglas. Aquella persona que no se somete a las reglas podrá sentirse libre, entre comillas, pero no puede interactuar. Necesitamos estar no sometidos, sino respetando las reglas que desde un gobierno se da, ¿sí? que controla, para que podamos convivir. Aquel que renuncie precisamente a su deseo de, digamos, de libertad y se someta a las reglas, va a poder convivir y va a poder caer en el código, en este caso de dinero. ¿Sí? Sí. Porque imagínese que yo ahorita no tengo coche, usted llega en su supercarro y la bajo y me subo. Y ya. Y claro, no debería funcionar así. Debe funcionar que aquí hay un papel moneda a cambio de ese carro. ¿Sí me explicó? Y eso si tú quieres, ¿no? Sí, claro. Es decir, son acuerdos. Y si te das cuenta, eso es lo más antinatural que existe. Porque en la naturaleza, pues, te digo, tú lo ves en las manadas, ¿no? Pues el más fuerte va y se lleva. Claro, que era lo que decía, esa es la metáfora. Porque biológicamente
Insisto, el ser humano es el ser más antinatural que existe, porque estamos luchando en contra de algo, porque hemos creado precisamente la conciencia, Ujú. porque la inteligencia, todas las especies la tienen de alguna manera, ¿no? Claro. Hay especies muy inteligentes, los cuervos son muy inteligentes, los pulpos son una Son, especie diría, me increíble, atrevería a decir que mucho más más inteligente inteligentes que nuestra que- especie. Y ahorita, Ellos son los que mueven la onda. ahorita que, para no claudiarme y decir, ay, me acordé de algo, Ah, me acordé de alguien. Ah, no, ya. todo el mundo hemos visto esa fotografía, donde la gente está pasando, toreando los coches y el perro va por el puente. Ujú. Ah, es correcto. O sea, Es correcto. esa es inteligencia. Ajá. Qué increíble, Sí, sí, es verdad. entonces lo otro es conciencia. Yo creí que te acuerdas de alguien que decía en el pulpo, ¿no? El pulpo no. Pues me ha sido cabezón y mano larga. Ah, no. Soy muy mala para agarrar la onda. Por favor, explíquenmelo 2 veces. Era su compañero de la prepa. Ah, Dije, el pulpo y dijo, ah, te acordaste de un compañero que le decían el pulpo. ok. Entonces imagínate un apodo. Ajá. ¿No? Ok, ok. Así que digo, bueno, Seguí, ok, perdón. cuestión masculina. Sí, Regresamos ajá. a cuestiones de la inteligencia y de la conciencia. Ujú. Es decir, el ser humano es consciente de sí mismo, que esa es la diferencia de las otras especies. Las otras especies saben que existen porque lo que tienen y lo que ven. O sea, un gatito sabe que pues está en un lugar donde está con una cosa grande, que él cree que es también de su misma especie, pero es el que me trae el alimento, que está conmigo, entonces puedo estar con él Claro. y sobrevive ahí, pero no tiene conciencia que es un gato, no tiene conciencia de lo que está haciendo ni la función. Sí, no hay una separación de yo soy esto, tú eres tal. Simplemente ¿no? soy y existo. Somos parte. Las Claro. especies son y existen. Ujú. Sí es cierto, hay especies que se comunican, que parece ser que hay una especie de lenguaje como ciertos cetáceos, como los delfines, Ujú. como también los pulpos, pero no se ha llegado a estas comunicaciones y habilidades para crear una cultura. Entonces, cuando se crea el dinero es cuando el ser humano se da cuenta que a veces consigue más de lo que necesita, pero necesita otras cosas que otros pueden tener. Entonces, tengo que hacer los intercambios. Para crearlos más justos es que se divide por medio de un símbolo, que es el dinero. Es decir, si tú tienes una vaquita y entonces quieres venderla porque necesitas, pues, unas sandalias, ¿no? Pues no te vas a llevar unas sandalias por una vacuna, ¿no? Claro. Es una cierta cantidad. Entonces, creamos los acuerdos de que este objeto representa tal valor, y entonces tu vaca va a representar 25 monedas. Y las chanclitas que te gustaron, un cuarto de esa moneda. Entonces comenzamos a ver qué obtengo a partir de. Claro. Es decir, voy a hacer de una forma un poco más adecuada, no decirlo justo, sino más equitativa para poder hacer estos intercambios que son los que me permiten a mí como ser humano sobrevivir. Entonces, a lo largo del tiempo, estas creaciones de este tipo de monedas, papel moneda, aquí en Mesoamérica se usaba el cacao, se hacía con otras semillas, ¿no? Y bueno, entre paréntesis, la tranza siempre se ha existido, porque Desde ese entonces. Desde entonces, porque a veces las semillas de cacao estaban huecas. No, ¿En serio? Sí. O sea, Esa es la otra connotación actual de la palabra de tranza. claro. ¿Sí? Bueno, O sea, te trancé. Sí, te trancé. Se te di algo que parecía que era, pero no era. Te tuve más. O sea, tiene que ver que es que esto es bien interesante, porque la transacción, que sería el intercambio del valor, y de ahí, mexicanos yo diría, yo no sé si sea mexicano el tema de la tranza, pero... No mundial, es un tema mundial, ¿no? Es universal. Pero la tranza significa timar, te trancé, entonces te doy hueco, lo que tú ves completo y dices, me lo llevo, y no era. O sea, esa es la otra connotación de tranza. Pero originalmente lo que está hablando César es la transacción, es lo decir, que implica el cambio. Sí, porque si tú ves cómo fue creándose los códigos del dinero, es muy interesante, ¿no? Porque fue a partir de las cruzadas cuando se crea el papel moneda. Ustedes han escuchado hablar de
los caballeros que fueron destruidos ahí por la Edad Media, que eran los cruzados, que iban a ser los caballeros templarios. Los del templo, que fue lo que hicieron estos señores, dijeron, ok, si voy a tener que trasladarme desde Europa hasta el Medio Oriente, porque tengo que recuperar las Tierras Santas, entonces tengo espacios donde voy a poner mis cuarteles. Claro. Y en cada cuartel yo tengo almacenado oro, el oro con el que se utilizaba. Entonces dijeron, yo te doy un papel que te lo firmo. Entonces tú puedes pasar este cuartel y te doy una cantidad de oro porque eso es lo que vale, porque yo lo avalo. Es decir, el dinero es algo muy importante para la mentalidad de abundancia y quitarla de pobreza, es confianza. El dinero es un código de confianza, porque yo confío en que quien soporta este dinero me va a dar ese valor. Si ustedes buscan... A ver, ¿cómo? ¿Quién qué? Quien soporta ese dinero, quien le da el valor al dinero, es una institución, algo que me dice, esto vale tanto. Si ustedes ven sus billetes van a decir, el Banco de México pagará y te ponen la cantidad que vale el billete. Es decir, yo voy ante los códigos de mi país, que son el Banco de México, entonces este billete vale tanto, porque es una confianza, porque yo confío que esto va a suceder. Por eso es importante que existan los gobiernos. El punto está que este nivel de confianza es el que permite que se vaya prosperando a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, como buenos humanos, en la parte de naturaleza que tenemos, siempre van a existir personas que quieran acaparar esta parte de prosperidad y abundancia. ¿Para qué? Porque son malos y les encanta el dinero. Sí y no. ¿Qué es la razón por la que estos humanos les gusta tener y acaparar poder y todo lo más? ¿Qué les garantiza una persona que tiene poder? ¿Qué te garantiza en tu vida tener el poder? ¿Por qué muchos humanos se pelean por tener poder y mucho dinero? ¿Cuál es la razón básica, natural, que hace eso? Seguir sobreviviendo. Exacto. Sobrevivir yo y... ¡Que me gané! ¿Ve? O sea, que me gané. Tiene que haber algo. Siempre tiene que haber una carga de yo di una respuesta a ver qué me van a dar. ¿Estás de acuerdo? Te ganaste un gramito más de mentalidad de abundancia. Es decir, la mayoría de las personas que están buscando esta parte de poder y de dinero, no es que solamente amen el dinero así por esta parte como se nos maneja en las películas y como se nos maneja sobre todo en la filosofía y las religiones, que son malos y que abusan del de enfrente. Lo íntimo, lo básico, es que estas personas tienen mucho miedo de no sobrevivir y que las personas que aman no sobrevivan. Sí. Y entonces postergan, o más bien alargan la posibilidad de manutención, de alimento, de cobijo, de Sí, es decir, casa. yo lo tengo todo, yo ya me aseguré, y entonces pues, los demás ya no me importa. Pero los demás sí los uso para poder conseguir esto. Pero la realidad es que todos, absolutamente todos, quieren el poder para tener lo mejor. Los jefes de manada, porque ¿qué es lo que tiene el mal llamado, ¿cómo le decimos el macho alfa, no? Pecho dorado. Pecho dorado, pompas caídas, ¿no? Hachas peludas. El macho alfa. Macho alfa. Dejémoslo ahí. Se supone ya le han agregado un montón de cosas. Después de repente dices, ¿pero dónde es? Es que si no tiene una cosa, tiene la otra. Igual y las nachas caídas. No, por eso, ya, aunque sea. Ya, ok. Tanto macho alfa. ¿No? Entonces, ¿por qué se puso esto? Porque fue una creación de tratar de emular ciertas especies, pero ya se demostró que el macho alfa no existe, pero funciona el mito. Es decir, el macho alfa se supone que es el que tiene la mejor comida, las mejores hembras, y tiene que cuidar a que su especie continúe, porque recordemos que... Entonces sí existo. No, pero a ver, también ahí es importante decir esto. O sea, cuando dices macho alfa,
también la mentalidad de una mujer dice, no solamente el que tiene más y esto, no, también es el que Claro. puede conservar, o sea, a mí me dices un macho alfa y neta me imagino así un hombre que puede sostener una familia, que puede sostener un gran trabajo, Por eso que dije tiene que una sí capacidad existo. física bien, que se cuida, que sabe cuidar, que genera, que, o sea, dices tú, para mí es un macho alfa ese y no me estoy imaginando de verdad un buen cuerpo, una bonita cara. Yo, Claudia, no me imagino eso. Estoy bien, ¿no? No, sí, pero O sea, es que eso es lo que debería regresamos de a que ser. son concepciones. Puse el ejemplo del macho alfa, porque es la imagen que nosotros tenemos para poder ser y obtener. O sea, ¿por qué quieren ser macho alfa? Todos los hombres querrían serlo, para tener esta parte de, te digo, el mejor lugar de la tribu, tener la mejor comida, tener las mejores hembras y tener los mejores ¿Tú niños, ¿no? crees, César, que sí todos los hombres desean No. tener esa posición? Ok, porque No. esto tiene mucho que ver con el tema que tú estás dando, ¿no? Con esta mentalidad. Ujú. O sea, oye, en la actualidad también hay muchos hombres que de verdad que por más que los volteas a ver dices, no tienes hambre de algo diferente, o sea, Y es esto, precisamente eso que acabas de decir, no tienes hambre de, porque ese es el problema de la mentalidad de pobreza. Sí tienes hambre, sí la tienes, pero estás en el lado de comodidad. ya, claro. Sí, porque Acabó el programa. Yo diría, Clau, más allá de que no termine el programa, que nos da elementos para ese tema de hipergamia que en 2 semanas vamos a tocar, que es el tema que usted no trae. manches, va a estar Sí. buenísimo, sí. En el Vamos a revisar. sentido de que precisamente ese macho alfa, ese hombre todopoderoso que una mujer pretende, entonces siempre irá a buscar. Y habrá otros hombres, biológicamente machos, por decirlo así, que no tienen esta hambre o que la tienen biológicamente y solo la satisfacen, pero no es hambre simbólica de pretender más, que tiene que ver con el poder, y que son los hombres que se van quedando y que una mujer dice, pues sí estás bien galán, mano, pero la neta no, Sí, no, por ahí no no te voy. antojas. Entonces, buscar ese otro hombre que es proveedor, Este, protector, con que dices, esta hambre. ¿Mm? Claro. Sí. Bueno, entonces vamos dentro de esta parte de la complejidad. Ya hablamos de que se crea el dinero como confianza, como energía, para poder intercambiar cosas dentro de lo que es la cultura humana de supervivencia. Nosotros ya no salimos a cazar como cazábamos antes, sino que vamos a cazar la chuleta en el trabajo. Vamos a conseguir el dinero que va a ser la presa. Ajá. Porque el dinero es el que nos permite intercambiar y tener esta seguridad para poder sobrevivir tanto nosotros como las personas que estén a nuestro cargo o que amemos, pues, directamente, ¿no? Porque muchas veces confundimos por cultura satanizar el dinero y que las personas que buscan el dinero son malas. Sí. Pero eso es cultura y a eso vamos. Porque existen... Hay una palabra, ¿no, César, que se utiliza para este tema que dices cuando una persona persigue, ¿no? Tener más, como tener más, Ser y es como eso, avaricioso. ¿no? Y ante un tema religioso, hasta se puede notar como de, no hay que ser, ¿no? No hay que caer en la avaricia. Tú dices, "Uy, no es necesariamente". Es que regresamos a que son cuestiones de confianza, de cultura y de creación de control para todos. Es decir, el dinero se crea para hacer los intercambios. Ahora, los sistemas económicos son los que fueron creados a lo largo de del ponernos de acuerdo para convivir todos en bola. Entonces, hasta la invención de la imprenta, digamos que la forma en que se compartía el conocimiento no era por escrito, sino era por medio de la palabra, ¿no? ¿Qué significa, para poner el ejemplo de las iglesias, qué significa evangelio? Es algo de la palabra. Es la buena nueva. Entonces, ¿cuál es la buena nueva? Bueno, que vino una figura y que nos dijo cómo se tenía que vivir. Ese es el evangelio, ¿no? El evangelio en la cuestión judeocristiana, las pláticas que se daban en el Tao, el budismo también son esas pláticas.
todas estas creaciones de la religión, de la religiosidad, es que hace que el ser humano no solamente creciera para ponerse de acuerdo en convivencia social, sino también convivencia espiritual. La religión no es otra cosa más que las creaciones de un ente divino que nos permita a nosotros darnos cuenta que no solo somos carne, como decía, como se dice en las escrituras o las palabras sagradas. El ser humano no solo es carne, también es mente, también es espíritu. Tiene que estar en contacto con esta energía divina. Puede ser ateo o puede ser creyente, pero las religiones fueron creadas dentro de toda esta evolución, porque es parte de la evolución, para darle más profundidad a nuestra existencia y a nuestra conciencia. Las personas cuando comienzan a tomar esta conciencia, los que somos creyentes nos damos cuenta que son lo que se dice en la Iglesia Católica, que es el Espíritu Santo, ¿no? Lo que es en la cultura oriental es el chi, lo que tú dices. El de chi, vámonos, no. ¿Estás enojada? Chi. No, ok. No. No, esa es otra cosa. El punto está que cuando se crean los gobiernos y las religiones es una manera de atraer a la gente y existen solo 3 formas de que tú puedas convencer a la gente de que se una a ti y vayamos en conjunto a convivir en una sociedad. Existen 3 formas. Es por convencimiento. Es decir, convencerte, o sea, darte las razones por las cuales tienes que estar conmigo. Vamos para allá. Ajá. Por la fuerza. O sea, no tienes de otra. Sí, o sea, voy y pues te lanzo el ejército, lo haces o lo haces. Ajá. Por la fuerza, es el convencimiento, por la fuerza o por la coerción. Es decir, te voy diciendo, si no haces esto, te va a ir mal, mejor venías esto. ¿No? Entonces, el más difícil es el convencimiento y el convencimiento se va mucho hacia la religión. Yo te convenzo. Lo que deberías y no deberías. Sí, o sea, yo te convenzo que hay un ente, hay un ser más grande que te va a estar vigilando y te va a mandar al infierno, te va a llevar a que vayas al cielo de las 1000 vírgenes y vas y creas un atentado en los que son muy violentos. Es decir, estas 3 maneras son las que se utilizan para convencernos de estar en un estado o en un tipo de gobierno económico, social y cultural para poder salir adelante. Okay. Entonces, hasta la creación de la imprenta, el conocimiento fue accesible a todos. Y a partir de ahí fueron los grandes avances que nos llevaron a lo que somos ahora y las creaciones económicas. Ahora, para no meternos en las cuestiones filosóficas que hacen que pues, la gente se pelee y se enoje, porque es lo que estamos hablando del convencimiento, de la fe o de X. La creación de la prosperidad se da a partir que se da algo que se conoce como libre mercado. El libre mercado es decir que yo tengo la capacidad de ofrecer al mundo algo para que me den ese dinero y poder intercambiar otras cosas. Ahora, el libre mercado se ha utilizado mucho más en las cuestiones de lo que se conoce como el capitalismo. Si te pones a ver las cuentas, digamos que el capitalismo es el que permitió a partir del siglo XVI que ya la gente que nacía campesina o la gente que nacía obrera o que nacía rey o que nacía de cualquier estrato pudiera dejarlo y acceder a las cosas que antes solamente tenían los que eran señalados divinamente, que eran los reyes o los lores. Aquí en México, antes de que fuera México, pues eran los caciques, que eran los grandes reyes, o los tlatoanes, o los jefes. Entonces, antes tú nacías así y ya tuviste la suerte de tener mucho o tener poco. Pero a partir de que se crea el libre mercado, ya tienes tú la capacidad personal, si aprendes el código, a ser o dejar de ser pobre. Es decir, antes de que llegara esta capacidad de entender... Pero ¿y si lo decides y de repente, o sea, sí lo quiero, sí lo decido? Ajá, no más, pero ¿no?
Bueno, es que justo en esto que dice usted pasa la parte psicológica, o más bien se fundamenta en la parte psicológica. Lo que está diciendo César tiene toda la lógica del sistema, por ejemplo, capitalista del que está hablando, de obviamente de la creación del dinero y su evolución, no solo como la moneda o como lo simbólico para el cambio y dejar de cambiar el producto como tal, pero hay algo que tiene que ver con el ser humano, que tiene que ver intrapsíquicamente para pretender o no. Por eso, ojalá ahorita... No, pues tenemos que llegar ahí, sí, claro, porque bien decía César, ¿no? O sea, como que les puede resultar como de, ya díganos, o algo, ¿no? O sea, porque de repente el público está acostumbrado, y además también nosotros, sí, o sea, claro, cualquier ser humano está así como de, ya llega al punto, ajá, ¿cómo? Pero qué interesante saber cómo va todo de poco a poquito, o sea, no, de repente ahorita nace un bebé, y entonces, claro, ya la mamá tiene el dinero, el papá ya tiene dinero, ya tiene trabajo, entonces, pero o la pobreza. O está en pobreza. Claro. Pero ¿cómo se dio todo eso? ¿Por qué tu papá no sale de lo que es, ¿no? O sea, ¿por qué no busca más? Y ojo, Clau, y ojo, porque pareciera que entonces el niño crece con esa directriz o con ese ejemplo y va a ser igual. Pero ojo con lo que le voy a decir, la crianza va a ser fundamental para que este niño se mantenga o no. Y no tiene que ver ni siquiera con la cartera de papá y de mamá, ¿eh? Tiene que ver con la crianza. Sí. Ahorita vamos a llegar allá. Bueno, ahorita va a llegar. Nosotros nomás lo estamos acompañando. Toda esta historia para mí es importante que la conozcamos, aparte de cuestiones culturales. Es saber cómo llegamos aquí. Entonces, ya que nos dimos cuenta que se crearon los sistemas financieros, los sistemas económicos, la forma de trabajar, y sobre todo, sí le doy mucha importancia al libre mercado, porque es el que ha sacado a mayor cantidad de la pobreza que los otros sistemas. Cuando teníamos, antes de la creación del conocimiento, de los libros y todo lo demás, todo giraba alrededor de las religiones, y las religiones, ¿qué nos decían? Tienes que ser pobre porque en la pobreza está la felicidad. Sí, es real. ¿Sí? Pero ¿por qué se decía esto? Pero ¿quiénes lo decían? Personas que ya tenían el acceso al poder, y ellos ya no se tenían que preocupar por la pobreza. No, perdóname, César, que te interrumpa, pero además va junto con pegado con la humildad, ¿no? O sea, de repente si hoy en día, y antes todavía aún más, si agregas la palabra humildad a una persona, le estás dando una connotación de, wow, yo quiero conocerla. Es súper humilde, ¿no? Y entonces la humildad va junto con pegado con la pobreza. Sí, es que no hay que confundir humildad con pobreza. No hay que confundirla, pero está. O sea, pero, así es. Digo, porque se decía estos son formas de control. Es decir, el rey te dice que tú no te preocupes, yo te voy a dar todo. O sea, en los pueblos prehispánicos así era, ¿no? El tlatoani era el que tenía la responsabilidad de a mí como pueblo hacerme feliz. Y tú no tienes por qué tratar de ser el tlatoani, tú vas a ser feliz porque yo te voy a dar el alimento y tú tienes que estar contento con ello. Y eso sí, pues la mayoría de las realizan, ¿no? Y las religiones te dicen eso, ¿por qué? Porque es más fácil controlar a miles de personas diciéndoles, pues tienes que estar resignado, tranquilo, aceptando esto, porque es así, el reino de los cielos, o frases malas entendidas como esa de, es más fácil que entre, es más fácil que entre un camello a través del ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, ¿no? Pero perdón, ¿qué es eso? Es una frase de control. No pretendas ser rica, confórmate con tu felicidad, esa riqueza déjamela a mí, sí, aunque no entre al reino de los cielos. Entonces, ciertos gobiernos o ciertas culturas van a provocar eso para tener este control y que la gente no se subleve. Y entonces, el problema de que te subleves es que vas a reventar un sistema para volver a caer al mismo sistema. El problema no es ese, el problema radica en que precisamente son concepciones. Eso lo dice porque es más fácil controlar a una persona resignada, triste, deprimida, estresada, que tener que obedecer a una persona que está consciente, trabajadora, que crea su propia prosperidad y puede decir, ok, sí, gobierno, sí, pues aquí, pero
no estoy de acuerdo con esto y podemos hacer esto. Sí, no. No, porque es más sencillo para un gobierno tener gente agachada o enojada que gente que vaya a decir, oye, sí, pues ya nos pusimos todos de acuerdo, estamos bien, esto no me parece, hazlo de esta forma y trabaja bien. Sí. Esa es la democracia. La verdadera democracia es que todos los ciudadanos nos pongamos a trabajar, todos en conjunto, nos pongamos de acuerdo en nuestra colonia para después ponernos de acuerdo en nuestras ciudades. Y así. Después, ¿sí? Claro. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Que el ser humano es conflictivo por naturaleza. Entonces es más fácil tener una persona que no se comprometa para que no me meta en líos, que tener una persona que es consciente y por eso pueda salir de esta mentalidad de carencia y mentalidad de Y ahí pobreza. cabe, César, si me lo permites, esta frase de pan y circo. Sí, el dentro de ¿Sí? todo. Mientras estés alimentado y distraído, Claro. sigue viviendo. ¿Sí? ¿Han visto la película de Gladiador? Claro. Entonces, en la escena que van pasando los grandes carros con pan, y le están aventando a la gente que fue al circo romano a ver cómo los otros se partían la cara y se mataban entre sí. De ahí nació el pueblo pan y circo, ¿no? Es decir, yo le doy al pueblo pues el pan para que se alimente y la diversión para que no esté pensando y no esté buscando la prosperidad. Uy, sí. ¿Vale? Porque observen todos los sistemas, tanto los económicos que han fracasado como los que no. Dentro de todos siempre va a existir lo mismo, gente que sale adelante y que tiene mucha prosperidad, y gente que le va de la patada, y gente que está por ahí en medio tratando de sobrevivir, en todos, incluso en lugares tan complicados que, vamos a ponerlo así como Haití. Haití que es un estado que le va muy mal, pobre gente la de Haití, ¿no? Pero incluso, pues, pobreza, enfermedad, violencia, no hay gobierno en Haití. O sea, ¿qué pasaría si se cae en cualquier gobierno, de cualquier índole, de izquierda, de derecha, olvídate de eso? Cuando no hay un gobierno, cuando no hay gente que está de acuerdo, observa qué es lo que pasa en Haití. Presidentes van y se vienen, los que venden son las pandillas, porque es la ley del más fuerte. Las películas apocalípticas de eso se tratan, ¿no? De que no hay gobiernos, no hay acuerdo, no hay acuerdos, y por lo tanto, pues la gente se va a matar el bueno, más en fuerte. Haití hay más movimiento religioso, espiritual que otra cosa, ¿eh? Porque eso es lo que mueve mucho allá. Porque lo que necesitas es juntarte para poder sobrevivir y crear acuerdos para que podamos vivir en paz. Pero necesitamos el acuerdo económico, el acuerdo emocional, el acuerdo político y todo lo demás. Entonces, por eso las revoluciones no son otra cosa más que tumbar lo que ya está y volver a empezar. De hecho, la palabra lo dice, volver a evolucionar. Oigan, estamos ya a la mitad del programa. Porque ya la siguiente mitad vamos directito. Tiene que haber dos cosas. La primera, que tenemos que leer comentarios y ver qué onda, quién está conectado y si hay preguntas así. Y la segunda es que vamos a tener que meterle turbo para darle un poquito más de... No, porque ya vamos a ir directamente a cómo quitarnos esa mentalidad. Sí, va. ¿Tenemos comentarios? Pues vamos leyéndolos. A ver. Ortizo R. Hola, buen día. Hola. Saludos cordiales, no podía entrar. Qué bueno que ya pudiste. Excelentes temas, sí. Gracias. Muchísimas gracias. Ávila Ale, hola, muy buenos días. Hola Ale, muy buenos días. Lalis Tapia nos está viendo. Saludos, Lalis. Hola, Lali. El abogado de abogados. Jamaica Jurídico, José Luis, excelente día. Muchas gracias, Lick Jamaica, gracias por estar con nosotros. Gracias. Miriam Cruz nos está viendo. Saludos, Miriam, un abrazo. Excelente programa e invitado. Muchas gracias. Dice Miriam Cruz. Stephanie Piña, desde la hermana República ¿de dónde viene? ¿Quién? Querétaro. No, está Stephanie Piña. Ay, Fanny. Creo que era Pachuca Hidalgo. No, es de por Querétaro. Ah. Pero bueno, nos está viendo. Saludos, Stephanie. Muchas gracias por estar. Ven a visitarnos. Larisa Palafox, saludos, buen día. Muchas gracias, Larisa. Hola, Lari. Agustín Zúñiga Ramírez, buen día, aquí pasando lista, un fuerte abrazo. Saludos, muchas gracias, Agustín, qué bueno que desde temprano, porque le ha dado por llegar casi cuando nos vamos.
Muchísimas gracias, María Concepción Patlán Reina, ya también una chica que está consecuentemente con nosotros. Buenos días, qué gran tema y con tan gran invitado, ¿no? O sea, no gran invitado, tan gran invitado, gran amigo César Esteves, un gusto escucharlos. Ecatepec.com, muy interesante tema. Saludos, muchas gracias a la gente de Ecatepec, también a la gente de Texcoco que dice que es un buen tema. Gracias. Felicidades. Tultepec.com también saludos a todos, muchísimas gracias. Armando Enrique Juárez Valencia, buen día para ustedes en cabina, muchísimas gracias Armando Enrique. Muchas gracias por su conversación, nos brinda conocimiento y nos reafirma algunos aspectos ya conocidos. Seguimos pendientes, muchísimas gracias y esperemos aportar. El buen César nos va a aportar por ahí una especie de fórmula. Huacalco.com, muchísimas gracias, nos siguen con interés. Alejandro Amaya, lo sigo, muchas gracias Alex, gran tema, dice gracias. Él. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Alejandro. Y nada más, por ahora nada más. Nos seguimos. Toda esta historia es sobre todo para darnos cuenta dónde estamos parados. ¿Ok? Entonces, el lugar donde tú naces va a tener una idiosincrasia, una manera de pensar. Todos sabemos que lugar que fueres, haz lo que vieres. Es decir, ay, eso lo decía mucho mi esposo. Donde naces, vas a tener ciertos códigos de comportamiento, claro, que son los que te van a ayudar o te van a entorpecer tu proceso de abundancia, ¿no? Entonces, digamos que nuestro país nace hace 200 años, México, pero tenemos toda la historia que hay atrás de, ¿no? Y antes de la independencia, pues están los 300 años de lo que éramos parte del Imperio Español, lo que era la Nueva España, que nunca fue una colonia, era un virreinato, es decir, el país durante 300 años era un reino del mundo. Formamos parte del reino de Castilla, que se conoció después como Nueva España. Y antes eran pequeñas naciones que pues se la vivían peleándose, ¿no? Estamos hablando de los tenoscas, estamos hablando de los texcocanos, toda la parte de Mesoamérica no estaba conformada en una unidad. Cuando sucede la conocida como conquista, es que todos estos pueblos se unieron para quitar al que entonces dominaba, que era el pueblo mexica. Entonces llega otra forma de ponerse de acuerdo, que es la Nueva España, y en ese entonces todavía cada pueblo se manejaba a sí mismo con sus propias reglas y los poblados que fueron diseñados por los españoles. Es hasta la independencia cuando ya se da un concepto de país. Y entonces ahí viene la bronca de intentar ponernos de acuerdo. Todo el siglo XIX fue pleitos y pleitos y pleitos para tratar de ponerse de acuerdo. Se da una pequeña etapa de paz cuando llega el Porfiriato, donde como ya nos estábamos peleando entre todos como en Mesoamérica, entonces ya se dio la concepción un poco más fuerte de país. Y entonces ya nos damos cuenta que somos mexicanos y que tenemos una cultura y que somos mestizos. Pero después, por cuestiones pues, políticas y económicas, se da la revolución, se cae todo el sistema y se vuelve a reabrir el sistema y entonces se crea la mentalidad que tenemos hasta el día de hoy a partir de la revolución. Ok. Entonces, como dijimos que la mentalidad de pobreza es mentalidad de control, ¿cómo la forma que pudieron ellos encontrar para poder tener control y no se estuvieran peleando tanto? Porque después de la revolución fueron otros 20 años de pura guerra que todos estaban peleando y entonces no había avance hasta que nos pusimos de acuerdo y seguimos intentando poniéndonos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se da después de la revolución? Esta mentalidad que nos ha hecho mucho daño y nos ha dado esta mentalidad de pobreza, de creer que, ¿qué se dice del dinero en nuestro país? Todo por el cochino dinero.
No, eso es No. poco, ¿no? To- Diciéndole y quitándole, dándole la culpabilidad al dinero. El dinero es malo. O si estoy mal es por culpa del gobierno, o es por culpa de la iglesia, o los que van, o es por culpa de los que son más cercanos, por culpa de mis padres, ¿no? ¿Todo esto qué significa? Que se nos ha dado toda una mentalidad de irresponsabilidad. Es decir, no es mi culpa, es de los de enfrente. ¿De quién es la culpa? Pues de que llegó Cortés y nos quitó todo lo que íbamos a hacer, ¿no? Que llegó que llegó los españoles y nos quitaron esto, o que llegó el gobierno y me quitó esto. Pero al final de cuentas, todo esto que hace la mentalidad de pobreza es quitarnos responsabilidad. Porque si te das cuenta, en épocas de los pueblos indígenas, había gente que era próspera. En los de Tenochtitlán sí había gente que no nacía tal vez en las castas divinas, pero era próspera. Cuando se da la independencia de Nueva España, había gente que era muy próspera. O sea, hay negocios que prosperaron en medio de la revolución, en medio de la independencia. ¿Cuál es la diferencia entre todos los demás? Esto es la responsabilidad. Okay. Es bien interesante esto. La palabra responsabilidad viene de responder, es decir, yo respondo por mis actos, me hago cargo, los firmo. Y lo que está planteando César es bien interesante, porque si una persona se hiciera cargo, como en la consulta psicológica, se hace cargo de sus procesos, va a salir adelante. Mientras siga responsabilizando a los demás, él seguirá en la situación. Sí, entonces más ahora, bien culpabilizando a los demás. claro, cuando una persona no se hace responsable de sí, ahora ya no solo en el ámbito del consultorio, sino a nivel de lo personal, y sigue diciendo, es que mi papá, es que mis tíos, es que el gobierno, es que todos menos yo, este cuate va a seguir hacia abajo. Voy a recomendar rápidamente 2 libros que me parece que César toca, muy importantes. México, Economía, Política y Sociedad, un librazo donde nos habla de toda la historia del México, del que él está nombrando, incluso pre-revolucionario y postrevolucionario, hasta, yo digo, hasta los años 80, porque a partir de esa época vienen unos cambios muy importantes. Cambios en la estructura, pero yo digo que en la esencia no, y seguimos en la misma. Exacto. ¿Sí estamos? Exacto, sí. Ese sería uno. Y el otro se llama Vecinos Distantes. Sí, Vecinos Distantes, un retrato de los mexicanos. Bien interesante porque lo escribe un estadounidense, Alan Reading. Sí, si no mal recuerdo, el nombre es Alan Reading, y nos describe esto que César está diciendo, desde cómo culpabilizamos y cómo pretendemos, César, ojalá puedas tocar este tema, cómo pretendemos salir adelante con un nombre, ¿sí? Por ejemplo, licenciado. Okay. Sí, y ojo con lo que voy a decir, hubo una época en los 80s, 90s, donde decíamos, los que todavía no pasábamos por la universidad, decíamos, es que ser señorita o ser licenciado es una prestación de la empresa donde trabajabas, porque ni lo uno ni lo otro, y lo digo con todo respeto, pero así se decía, y seguramente por algo. Para mucha gente del gobierno, la gente de los de a pie, le decían sin saber si tenía el título o no, oiga, licenciado, ¿me puede ayudar con este trámite? Sí. Y entonces lo ponían en un lugar todavía, de poder. Y todos son licenciados. Sí, por eso decía, licenciados o señoritas, y ambos mienten. ¿Sí? Aprovecho, perdón, ya que sí, Ana nos está viendo. Ana Mireles, muchísimas gracias. Ortiz Hola, dice, sí, aquí ando, buen día, saludos, dice Ana. Buen ejemplo lo del macho alfa, y concuerdo con Claudia. ¿Quién? Ortiz, OR. ¿Sí? Ortiz. Bere Mireles también nos está viendo. Saludos, Bere, estuvo con nosotros la semana pasada. Se notan leguas que se acaban de levantar. Sí, van levantando los Mireles. Apenas. Joder. Bueno, mientras estén los sopes al rato, ya con eso. No, va a haber tortas de plátano macho. Va a haber junta de las Mireles. Qué rico. César, va a haber junta de las Mireles. O sea, sí, tenemos que hablar temas. A temblar.
Van a cambiar la mentalidad y ahora serán prósperas. Sí, claro. Siempre, nosotros siempre traemos ese rollo, porque ahorita vamos a llegar allá, pero a veces no meramente tienes que tener como esa cantidad monetaria, económica, Exacto. dinero, ¿no? Exacto. Para La parte sentirte, psicológica. para decir, ¿no? Ahí partiendo plaza, o sea, netamente de repente ves a alguien y dices, se ve que, güey, y ni siquiera, o sea, es un tema Es el dandy de la presencia, colonia. Energía. Pero bueno, ¿Y ahorita no? vamos para allá. Yo, por ejemplo, yo siempre, pero de ahí a que tenga, O sea, usted parece. parezco, pero bueno, ya, ok. Luego, Pues mira, como decía un gran torero, ¿no? ¿Qué se necesita para ser torero? un toro, Primero una primero que intención, primero que nada, parecerlo, parecerlo. sentirlo y poder serlo, ¿no? Y Para vamos ser para hay allá. que parecer. Claro, claro. Entonces, culturalmente se nos ha hecho ese daño, precisamente para tener este control, porque se cree que un pueblo, pues, conformista, tranquilo, pues no me va a dar problemas y me va a dar la capacidad de yo mantenerme en el lugar de poder. Pero eso digamos que es el sistema, ¿no? Nosotros tenemos que aprender el otro código, el código de la prosperidad y el código de la abundancia. Pero la abundancia correcta, porque podemos pedir abundancia y puedes tener abundancia sin problemas, ¿no? Estás siendo abundante. Hay que saber pedir y hay que saber crear. Abundancia en pobreza. Hay que saber pedir. Porque aquel que dice, Señor, por favor, ya no quiero ver a mi suegra, ciego. Se queda, sí. Parece chiste, pero ya hay No, que saber sí es Hay que chiste. No, ese es el chiste. Es un chiste. Por eso el programa que viene no voy a venir, porque echaría a perder el programa. Soy de las personas que no agarro la onda de un chiste, de un ¿cómo se llama esto? Como cuando quieres dar El doble sentido. el doble sentido, el humor negro y todo eso, yo Pues definitivamente entonces no debes faltar, querida Claudia, porque no, lo mejor para un comediante siempre va a ser el patiño. El patiño. De repente crees, o sea, no sé ustedes, pero a mí me sucede que son cosas que ni siquiera me llaman como la atención. O sea, yo puedo reírme de algo tan genuino y tan güey, así de que puedas aventarte y yo, ¿no? Y así como de, pero fabricado, nomás no puedo. Está describiendo a un miembro de la especie, el miembro femenino. Las mujeres femeninas, así, la gran mayoría, tienen eso de no entender por qué son otros códigos y lenguajes, claro. Sí, entonces no eres la única. Okay. No, y además... No, porque la que va a venir sí le entra. Pero digámoslo Porque para cerrar el código. Pero digámoslo así, precisamente, por ejemplo, yo de lo que él está hablando, no sé. Y entonces ni modo que yo diga, yo no vengo porque viene César y yo de eso no sé, ¿no? Con lo que él está diciendo, yo estoy pensando, me estoy yendo a tal libro, me estoy yendo y aporto lo que tenga que aportar, y eso es lo importante. Así que la vemos la próxima semana. No va a ver. Entonces, hay que quitarnos la cultura de como dice Pedro Páramo, es una novela. David Páramo, un comentarista, dice, el síndrome de Pedro Infante nos ha hecho mucho, ¿no? ¿Cuáles fueron las... Dales ese dato para el programa. ¿Quién sabe? Sí, espérame un tantito. Venga. ¿Cuáles son las películas más exitosas de Pedro Infante? Claro, nosotros los pobres y ustedes los ricos. De eso va a ser el programa, por eso no voy a venir. O sea, nosotros los pobres, ustedes los ricos. Esa película, o sea, prácticamente o sea, gráficamente, o sea, visualmente es lo que estamos platicando en este programa. ¿Cómo se puede aportar la próxima semana? O sea, sí, pero no, gracias. Son películas que yo honestamente no soporto. ¿En serio? No, o sea, yo las he visto, pero no las soporto en el sentido de que me caigan mal, sino que las sufro mucho. O sea, yo nada más la vi una vez qué cosa no tan tener que decir, porque así de, ay, ¿cómo? No, es que yo no soporto que el pobre hombre le vaya como le va, ¿no? Pero, fíjate el final de la primera. Ya les pasó de todo, están todos mal y están de fiesta, ¿no? Y de pronto, ¿quién llega?
la pobre Llega mujer la pobre mujer, que era rica. la mamá que era rica, y le dice esta frase de, ustedes que son pobres, y por eso ¿qué son reciben? felices. O sea, Exacto, lo que estamos hablando. ajá, y vámonos a la estricta realidad. O sea, una mujer que tiene todo ese dinero, toda esa capacidad, se va a ir con los pobrecitos a comer. Pues mira, triste pero en Cancún, triste pero en Exacto. Nueva York, o sea, Exacto, en Las ¿no? Vegas y te lo prometo, voy a estar triste, yo voy a respetar mi tristeza, Sí, pero desde otro. no es lo mismo llorar en la vecindad que en un Lamborghini. Claro, claro. ¿No? ¿A qué voy con esto? O sea, te dan esta parte de decir, es que yo soy pobre pero honrado. O sea, diciendo que la gente que tiene mucha capacidad no es honrada. No. Es que sí, o sea, tienes que ya entrar ahí, César, porque créeme que entonces ahorita ya se me vino a la mente lo que muchos hombres dicen, ¿no? Ayer justamente pasé, bueno, estaba en el Facebook y ¿Usted? ajá, estaba en el Facebook. Ay, no todo el día estoy, ¿eh? Y entonces decía, bueno, no sé por qué me salió, pero había una página como de un grupo de personas que están contactando con otras personas, ¿no? Entonces la foto de un hombre y dice, estoy buscando pareja, busco novia, tengo tal edad, soy de tal, bla, 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 pero por favor, que no sea interesada. Y yo dije, a ver, espérate. Y entonces dije, tenemos que hablar de eso. Esto creo que es parte de, ¿no? O sea, ¿en qué momento una persona es humilde? ¿En qué momento es honrada? ¿En qué momento? Si no tiene, entonces estamos hablando de honradez, de humildad, de sencillez, ¿no? Si tiene, entonces estamos hablando de arrogancia, de poder, de A ver, Clau. interés. Y tiene razón, pero no tanta. Porque sí es cierto que hay personas muy honestas, muchas trabajadoras y que han hecho una fortuna o que hicieron valer la fortuna que heredaron. Y está excelente y son personas muy humildes. Perdona, pero también es cierto que existen personas que tienen la fortuna y que tienen esas cualidades no gratas de ser prepotentes, etcétera. O sea, sí hay que saber. Y aquí es el punto al que vamos. ¿Por qué estamos hablando de estas concepciones que se nos han dado, ¿no? O sea, una de las mejores películas de Tintán es El Rey del Barrio, ¿no? Pero ¿quién es el rey del barrio? Un ladronzuelo, un timador. Y es el que le va bien y se va con la chica más guapa y no tiene mucho, pero va y le canta a Vitola y le está robando las joyas. Ay, amo a Vitola. Entonces digo, lo vemos ahí chistoso, pero te digo, vemos una cultura, esta cultura de irresponsabilidad y de culpar a los demás. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí ya vamos a esta parte de quitarnos esta mentalidad de pobreza, ya vamos directamente. Y los casos que te voy a nombrar son casos que yo he visto, he vivido, que conozco de primera mano. Ahorita que estás diciendo, voy a hablar de casos, eso, por favor, no hables de la persona que te platiqué. Ay, no es cierto. No es cierto. No, ya. Era un chiste muy malo. Sí. Un chiste muy malo. Está bastante bueno. El punto está al que quiero llegar. Se nos hace creer por medio de estas historias que sí pueden ser divertidas, interesantes, si lo tomamos como lo que son historias de ficción que no tienen que ver con la realidad. ¿No? Porque si tú lo crees, son argumentos muy, que te jalan, porque el mexicano es melodramático y le gusta esta parte de las historias, por eso es tan exitoso y sigue siendo exitoso La Rosa de Guadalupe. Porque es mucho melodrama y esta parte de, al final lo consigues y no importa el dinero y todo lo demás. O sea, cuando me dicen esta frase, el dinero no es la felicidad, pues no, el dinero es dinero y puede ayudarte a que seas feliz, pero no es la felicidad, pues no, la felicidad va a depender de lo que tú decidas que es tu felicidad. Pero tenemos que ver desde qué lado, desde la prosperidad, desde la riqueza, desde la abundancia o desde la carencia, el sufrimiento y la irresponsabilidad. Voy a decir algo para darte cuerda. Que va. Los que tienen mucha lana dicen que el dinero no importa, porque lo tienen. Y los que no tenemos dinero decimos que el dinero no importa,
porque no lo tenemos. ¿Se entiende? Entonces es como estemos parados. Y una frase que dice, más tiene el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. Porque cuando el pobre enriquece por la razón que sea, no sabe qué hacer. Y se lleva su identidad, su cultura, su forma de ser. Y el rico cuando empobrece se trae su calidad, su educación. No estoy diciendo que solo los ricos sean educados, solo estoy diciendo que tienen más recursos para tener más formación. También eso es cierto. ¿Sí? Pero lo más importante que quiero que vean es que las personas que son prósperas y son ricas, no necesariamente es solamente porque trabajaron mucho o porque transaron mucho o X, no. Es que todas ellas entendieron el código. Y son muchos códigos, no es solo una manera de llegar. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay muchas maneras de pelar un gato. Hay muchas maneras de ser rico y también hay muchas maneras de ser pobre. Okay. O sea, todos los caminos te van a llevar a un lado u otro, como nos decía el maestro. A ver, ¿es fácil ser pobre? Pues yo digo que ¿Es fácil sí. vivir pobre? ¿Es Yo digo fácil? que sí, sí es fácil. ¿Es fácil vivir pobre? Sí. Yo te puedo decir que no, es muy difícil Okay, ser pobre. yo digo que sí. Tú dices que no. Es como se entienda la pregunta. Sí, es la pregunta. O sea, bueno, te lo voy a poner, ¿es difícil ser pobre? Tener una vida de pobre es difícil o es fácil? Es difícil. Es muy difícil. Ahí ya, Es muy desde ahí difícil. ya la agarró de otra onda, ¿no? Porque si lo preguntas de como No, sí, porque es fácil, una cosa porque es fácil puede llegar a ser, pobre. pero es que en la primera pregunta puedo decir, sí, sí es fácil, porque entonces estamos hablando de esta gente que está en una zona de confort y que tiene un descanso ahí, o sea, al final del camino es como, ay, pues no tiene nada. Si tu problema Pues la tiene otra solución, no te preocupes. Si no la tiene. Y si no la tiene, pues no te preocupes. No va por ahí. Si hay por lo menos con lo que puedes sobrevivir al día, entonces ahí va a estar mucha gente. Pero aquí va la pregunta, o sea, por eso, afortunadamente me salió así. Porque lo que quiero que veas son las concepciones, ¿no? Si te lo pregunto, ¿es fácil? Fácil, pues sí es fácil. Digo, ¿es difícil? También es difícil. Claro. ¿No? Pero y es lo mismo, ¿no? es lo mismo. A lo que voy con todo esto. Ahora vamos a discutir. ¿Es difícil ser pobre? Es difícil ser pobre, sí es difícil. Es muy difícil, ¿no? ¿Es difícil ser rico? Es difícil ser rico. Llegar ahí probablemente sea difícil. No solo llegar, mantenerlo, es muy difícil. Mantenerlo. Parece fácil. No, una canción de Flip. Y vamos a la pregunta, ¿es fácil ser rico? ¿Es fácil ser rico? No, no es fácil. Pero te das cuenta cuando te pregunté, ¿es fácil ser pobre? Claro, o sea, dependiendo de cómo estás poniendo. Pero te pongo, ¿es fácil ser rico? Pues claro que es fácil ser rico, pues yo quiero ser rico porque dices, es fácil. Porque no es fácil. Pero a lo que voy ¿es difícil ser pobre? Sí. ¿Es difícil ser rico? Sí. Es decir, las dos te van a costar trabajo y esfuerzo. Las dos. Y sufrimiento. ¿Cuál vas a elegir? ¿Qué dificultad eliges? ¿Pregunta para mí? Ajá. No, pues la de ser rico. ¿Qué dificultad elige nuestro? La dificultad. La dificultad. Es decir, ¿a qué voy con todo esto? Es la concepción personal que tú tienes que hacer para dar ese paso, saber dónde estás. Si tu mentalidad es de pobres, no puedo, es difícil, todas las oportunidades los que nacieron ricos. Ya naciste en Oye, amigo, pañales de seda. ¿Qué ocurre con esta gente que de inicio la conoces sabiendo salir adelante, tienen una posición, respetando su estilo de vida, de pensamiento, pero algo sucede y de repente ya está en un modo que sea lo que tenga que ser, o sea, como que regresan a ese modo, o sea, ¿por qué pasa esa transición? O sea, ¿por qué alguien decide tener como esta abundancia? O no es que decida, sino es abundante. Bueno, pero a ver, o sea, ok, yo sé que decidimos ser abundantes, o sea, lo sé, pero porque yo ya leí lo que tú quieras, pero persona, quien sea,
está en abundancia, tiene una estabilidad Ujú. y de repente está en una situación complicada y además parecería que cómoda y ahí se queda. ¿Qué sucede con este tipo de personas? O sea, ¿en qué momento se puede perder la abundancia? Cuando lo dijiste, cuando cambias la abundancia por confort. Porque el Pero no confort se dan también. cuenta, o sea, ¿Mm? no hay... No, es que necesitamos ser responsables y conscientes a la vez. La conciencia es la más importante en el sentido de que yo tengo que estar de acuerdo conmigo mismo en dónde estoy. Porque no es lo mismo una persona que dice Bill Gates, pues ya dejó de trabajar y voy a donar mi fortuna y voy a dedicar mi fortuna a crear eh, beneficencia para ayudar a la gente. Como si eso fuera dejar de trabajar. ¿Sí? Entonces, el chiste es que él, por medio de estas beneficencias, sigue multiplicando, Claro, porque hizo conciencia de y lo hizo. claro. Perdón, pero es su mentalidad, no deja de hacerla. Tendríamos que irnos a cada caso, sobre todo estas cuestiones de eh, autoconciencia, porque si tenemos en situaciones, porque el mundo es hostil, y entonces la hostilidad es tan grande sobre nosotros que terminamos cansándonos y rindiéndonos. No nos hacemos responsables de nosotros. Y ya dejamos que sea el de frente, regresamos al mismo responsabilidad. ¿Que puede dar ese cambio? Sí lo puede dar. Pero bueno, vamos rapidísimo. ¿Cómo cambiar esta mentalidad de pobreza? ¿Cómo desbloquearla? ¿Cómo ¿Cómo desbloquearla? desbloquear? Primero que nada, Pongan atención, por favor, esto es bien interesante, porque además, perdóname, pero quiero darle como mucho peso a esto que viene, porque de verdad, hoy en día estamos en unos tiempos donde estar en una zona de confort es lo más sencillo, hasta cierto punto, porque también tenemos que sostener esa zona y también no resulta como tan, ajá. Entonces, pongan mucha atención aquí. Es más, yo voy a poner 11:25, arrancamos. Ok, vamos rapidísimo, ok. Primera parte, tenemos que hacer conciencia de nosotros, nuestra formación. ¿Cuál es nuestra concepción de riqueza y de pobreza? Saber dónde estamos. Creer si culpabilizamos al de enfrente o sabemos que estamos donde estamos porque nosotros no hemos hecho lo necesario o lo hemos hecho para salir adelante. Primera parte, hacemos conciencia de que el mundo va a depender de mí. Yo voy a ser el creador y yo voy a conseguir esta parte de ser abundante. Y no es necesario esta parte de decir que no nací en un lugar con todas las facilidades, no nací en un lugar rico, por decirlo, o no tuve la escuela, o no tuve X, Todos somos buenos en algo. Todos somos buenos en algo. Y somos los expertos y los mejores para una cosa, conócete a ti mismo. O sea, sí, darnos la oportunidad de Conoce sabernos. para qué eres bueno. Sí, o sea, Es que ¿para son qué tantas sirve? cosas ahí. No podría terminar eso. Es decir, conócete a ti mismo. No te gusta tu situación y obsérvate si estás en situación de pobreza mental, espiritual y física. Es decir, tengo que ver dónde me encuentro yo parado y a partir de ahí, hacia dónde quiero ir. Porque regresamos, la prosperidad no significa que tengas las grandes mansiones, los grandes carros y las grandes cuentas. Hay personas que son muy ricas en el sentido de que lo que generan les permite una vida muy digna, muy contenta, y son ricos en alegría, con su familia. Es decir, la prosperidad y la abundancia va a depender cuál es mi concepción, ¿no? Porque al final, si tú puedes tener la hiper gran mansión, pues solo duermes en una cama, ¿no? Toda la vida, ¿no? Tú comes en un solo plato. No te vas a acabar todo el buffet, que cuando vamos a los buffets, pues no te vas a acabar todo el buffet, pero ese es el sistema de la abundancia. Puedo tomar lo que yo quiero. ¿Dónde estoy parado? No es rico el que tiene mucho, sino el que necesita poco para sentirse bien.
Entonces, insisto, pero sin caer en la mentalidad de hacer radical. Es decir, o sea, de yo me justifico. Es que yo no tengo una casa grande, ¿por qué no la necesito? Sí. Claro, no. No, pero es más bien no he querido ir por ella o no sé cómo hacerlo. Ahora bien, primera parte, ya sé dónde estoy. Y si me doy cuenta que tengo carencias, esta visión de carencia, ¿dónde la aprendí? Observa tu familia y tu entorno. Por eso hablé de la crianza. Observa la crianza. Porque necesariamente hay personas que te digo, a mí me ha costado mucho salir de esa mentalidad. Por eso lo estoy diciendo. Perdón, justo por eso cabe ahora decir en la editorial que usted da de pongan atención, de que esto no es sencillo. O sea, no porque hoy César lo diga, ya la hicimos. No, todo un proceso no fácil, no fácil. Es decir, tienes que observar en dónde estás y dónde aprendiste, quién te enseñó o quién le dio valor a esa mentalidad de pobreza, ¿no? Hay personas que observa lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Ford, el creador de los carros y del sistema de creación de carros. Él crea una gran riqueza. Su hijo la sostiene. Y los nietos se la acaban, ¿no? Porque ahí la mentalidad de pobreza vino en que no es que se sintieran pobres los nietos, es que no se hicieron responsables para mantener. De lo que ya había. De lo que ya había. Claro. Y esa es mentalidad de pobreza. Claro. Porque no estoy creando, no me estoy responsabilizando. Ajá, no sostengo. Entonces el padre Ford crea esa riqueza y es muy duro con el hijo. Pero duro en el sentido de que lo puso a trabajar desde trapear el piso de las fábricas y pasó por todo para que conociera el código de creación. Y era muy duro con esta persona porque también estamos hablando de gente que estuvo durante la mitad del siglo pasado saliendo de guerras y de situaciones. Con una educación. Pero ellos aprendieron todo el código de... O sea, perdón, pero fue como buscando, ¿no? Porque lo comparo con la educación que hoy tenemos con nuestros hijos y si haces eso de quererles enseñar desde se tiene que trapear y tienes que saber, y terminas en un lugar de mal. De qué mal, o sea, si lo tienes, ¿por qué lo haces? ¿Por qué tiene que sufrirle tu hijo? O sea, ¿por qué tiene que pasar por un mal momento si tú lo tienes? ¿No? Entonces dices tú, es que esa es la parte que no hemos comprendido. Sí, es la mentalidad de pobreza. Exacto. Y me parece que justo, por eso yo hablaba de la crianza. Sí, porque la herencia ahí está. Claro. Pero la herencia no tiene que ser solo financiera. La herencia cultural, la herencia de la mentalidad para sostener. Claro. Y ahí lo dejo, porque a lo mejor no es necesario tocarlo, pero tiene que ver mucho con la personalidad. Sí, mucho. Pues sí. Por eso la crianza va a ser fundamental, para que rompa con este tipo de personalidad o no. Sí, porque es aprender el código. ¿Dónde está? O sea, ok, ya tal vez tengo mis años y tal vez es decir, vamos, pongo el ejemplo de KFC. ¿Hasta cuándo el señor se hizo millonario? Hasta los 70 años, 80, ya ni me acuerdo. Sí, 60, 70 años. Como 60 ya. Pero, ¿qué es lo que tuvo el señor? Muchos dirían, pues es que él sí tenía mentalidad de pobreza porque hasta que vendió el pollo. No, porque el señor... Era creador. Tampoco. No, sí era creador pensante, porque él estuvo como hasta de puerta en puerta, ofreciendo y buscando de qué manera mejorar. A lo que voy. Él era buscador. Más que creador, era buscador. Porque él siempre le estuvo buscando. Él nunca se quedó de, pues ya que... sino siempre le buscó, y falló mucho, hasta que lo último que le quedaba, era la receta de su abuela. Sí, qué increíble. Entonces digo, pues bueno, pues voy a vender pollos, y puso su tiendita, y ahí le pegó, pero su mentalidad nunca fue de pobreza, de rendirme. Sí, fue siempre encontrar, y no hay que tienes que ser muy joven o muy viejo, siempre tenemos que hacerlo. Si te cuesta trabajo al principio, puede,
Pero si tú sigues buscando, lo vas a conseguir. Y eso es lo que decíamos. Uno, crianza, ¿dónde estabas? Porque pudiste haber estado en un lugar de mentalidad, de riqueza, pero tu personalidad, tu enseñanza y tus Claro. heridas pudieron haberte ido te llevaron al otro lado. Entonces es conocerte, ¿dónde estoy? Y si me estoy dando cuenta que, sobre todo, estoy culpando al de enfrente, o estoy diciendo que la vida es así, entonces Claro. voy a crear esta mentalidad de atracción, porque han escuchado el de que al perro más flaco es al que se le cargan las pulgas. Ujú. ¿Por qué? Porque es una energía. Si yo estoy dentro de la energía de pobreza, voy a hacer acciones, voy a juntarme con personas que me van a seguir llevando esta mentalidad. Entonces tengo que salir de esta mentalidad para entrar a esta otra, para comenzar a traer personas, situaciones y lugares. Ujú. Conócete a ti mismo. Y entonces, ya que te diste cuenta, ok, estoy aquí, entonces tengo que empezar a trabajar para llegar acá. Déjame decir algo. Conócete a ti mismo y hazte cargo, que sería la Ujú. responsabilidad Sí. de lo que está bien y de lo que no, para cambiarlo. Ujú. Si eso no sucede, aunque me conozca. ¿Me explico? Y esto último me parece fundamental. Si te rodeas de gente con esa mentalidad, pues serás uno más. Ujú. Pero si con una persona que te diga algo diferente, que te muestre una ruta distinta y tú te adhieras a ella, seguramente vamos a avanzar. Y me voy a salir un poquito de esto, ¿no? Por eso digo que la crianza es bien importante. Y la calidad de vida a la que pretendes llegar. Porque una cosa es conocerte y otra cosa es a dónde quieres llegar. Y ese punto es maravilloso. Porque, primero parte dijimos, ya supe de dónde vengo, de dónde o cómo fue que llegué a esa mentalidad de pobreza. Y entonces viene lo siguiente de la autorresponsabilidad. Ok, yo tengo una crianza, yo tengo una educación, pero no se nos olvide que a partir de nuestra adolescencia, somos nosotros quienes creamos nuestra personalidad. Y es, ok, si pude haber estado en un lugar con mentalidad de pobreza, si puedes estar en un lugar que no tenía lo suficiente, creyendo yo, pero es responsabilidad propia autoeducarte para no quedarte ahí. Que es lo que yo digo de que cambiar lo cambiable. Y aquí, pues el comercial, ¿no? La psicoterapia va a ser fundamental. Tenemos que reconocernos y buscar la posibilidad de cambio. ¿Sí me explico? Sí, la psicoterapia es para quien no puede Porque, solito. porque dicho así, César, perdón, te voy a contradecir como dijera Claudia, ¿qué? Difiero. Difiero. Porque si fuera así de yo voy a cambiar mi ruta de vida, entonces sería muy simple. No es tan simple. Necesitamos de veras a veces quien nos marque una ruta. Alicia en el País de las Maravillas. Si ya leímos ese libro y si no, por lo menos vimos la película, cuando llega la bifurcación del camino. ¿A dónde, qué camino debo tomar? ¿Sí? ¿Qué camino debo tomar? Pues, ¿a dónde vas? No sé, toma cualquier camino. Exacto. Pero no, yo quiero ir a tal lugar, este es el correcto. ¿Sí me explico? Entonces no Claro. alcanza con la iniciativa, hay que voy, la guía. tenemos que acercarnos a las personas adecuadas Indicadas. para poder conseguirlo, pero lo más importante es autorresponsabilidad. Claro. Es saber que sí necesito ayuda. ¿Cómo, perdón, ahí donde dices esto, cómo a veces las mujeres, le pueden dar dirección? Bueno, no le pueden, dan dirección, ¿no? En los hogares y hasta a los hombres que son proveedores, o sea, eso ya es por instinto, ya lo hemos platicado en algunos otros programas, pero la mujer cómo da dirección, porque justamente en de acercarnos a las personas correctas, hay mujeres que dan dirección, o sea, es por acá, por acá, por acá, y pueden tener a un hombre con mentalidad de pobreza y ¡pum! O sea... Bueno, ya se nos está yendo el tiempo, vamos rapidísimo. Ok, entonces lo que dije que... no es cierto. No, es que eso lo quiero complementar con una historia real. Ok, sí. Con una historia real. Sí. Entonces, digamos, así estoy yo desde hace muchas veces. Bueno, ya, sigue. Ya vimos dónde estamos, ya vimos de dónde venimos, qué nos enseñaron, y ya decidimos que podemos nosotros reaprender. Porque si aprendimos a ser pobres, podemos aprender a ser ricos. Es aprender el código.
¿Sale? Entonces, para poder llegar a ese código, vamos a buscar esa ayuda, pero, como dijo el maestro, que es perfecto, tienes que poner un objetivo de saber a dónde vas, qué es lo que quieres. Y entonces ahí es donde tú te tienes que sentar a escribirlo así, ¿qué es lo que yo quiero? Y ponte los sueños altísimos si quieres. Pide a las estrellas, una de esas agarras la luna. Pues mira, lo importante es que yo tengo que saber hacia dónde voy y eso me va a decir el costo y el trabajo para llegar ahí. Para que sea menor el costo y el trabajo, que tengo que usar mi imaginación y mi inteligencia y mis habilidades, lo que he dicho. O sea, por eso vas a encontrar diversos tipos de líderes, no es solo un líder, son muchas personalidades, son muchos caminos para llegar a la prosperidad. Pero lo importante es eso, saber dónde estoy, qué me sirvió que me educaron, qué no me sirve, y si no tengo la habilidad natural, pues me pongo a estudiar, ¿no? Lo que el talento no da, universidad lo otorga. Entonces es comenzar a capacitarme para hacia a dónde voy. Y eso no significa que tengan que estudiar maestrías, doctorados. Ni estrictamente finanzas. No. O sea, tenemos que estudiar el código para lo que vamos a hacer. Y sí vamos a necesitar entender el código de las finanzas, claro, sí, naturalmente. Pero lo importante es poner un punto, una meta fija a dónde voy a llegar y qué es lo que yo tengo para llegar ahí. Mis herramientas, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? ¿Qué puedo hacer? Lo que dijimos. Si tú eres bueno para algo, enfócate sobre eso y vas a encontrar el camino. El oficio, la carrera, la forma que tengas que hacerlo. Hacia Santa Fe, hacia Cojimalpa, hay un edificio que se conoce como el Pantalón. Es un edificio de corporativos que es como un triangulito, es un edificio cuadrado y en medio está hueco. Ok, ahí circula la historia del bolerito de él, que era un señor que le daba bola a todos los ejecutivos. Entonces los conoció tan bien que hasta se metía, lo dejaron meterse en las oficinas y le daba bola a todos. Se dio cuenta que no podía él solo. ¿Qué hizo? Se trajo a su hermano. Y se dio cuenta de que, bueno, pues tú no tienes, ven, yo te compro tu cajita y te compro los primeros materiales. Tú después me los compras a mí. Entonces el otro empezó y le presentó a clientes y vio que funcionaba, siguió otro y se terminó trayendo toda su familia. Ahora es la empresa de la zona de boleros. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Eso no me lo sabía. Ese señor, pues se fue a las fábricas para que le saliera más barato lo que los insumos, el producto, lo que le vendía a sus familiares, y él les puso la silla y todo lo demás, y el señor sigue volando, pero tiene una gran capacidad. El señor no estudió, pero entendió el código, claro, ¿no? Y te voy a decir, no necesitas haber nacido en donde estaba el código, sino tener tu objetivo claro. O sea, aquí no funciona el de naciste en cuna de oro. No, porque ¿cuántos nacieron en cuna de oro y pierden todo cuando no están? Yo voy a decir esto que está diciendo César, a ver si no me equivoco, César, me corriges. ¿Cuándo se acabe el programa? No. Pienso que se tienen que conjugar dos cosas fundamentales. El interés y la necesidad. Ojo, cuando digo necesidad, no estoy hablando de que necesito dinero. Hay quien tiene lana, pero tiene otro tipo de necesidades, otros satisfactores, pues. Si una persona no tiene necesidad, aunque tenga el interés. Exacto. Y hay personas que tienen el interés, pero no tienen la necesidad. Pero si se juntan estos dos rubros, muy seguramente, ahora sí, me hago responsable, marco la ruta de a dónde quiero llegar, exploto mis habilidades y bolearé zapatos en el pantalón, por decirlo así. Sí, entonces voy a poner un caso muy claro. Una persona, su papá vivía en un pueblo y su abuelito, que también está en el pueblo, su abuelito era una persona que pues era de las prósperas, ahí puso una tienda. Entonces el señor era bonachón, era pasivo el abuelito, y decidió que solo, cosa rara en los pueblos de antes, solo tuvo 2 hijos, un hombre y una mujer. Entonces el hijo, pues como era el hombre, pues era el consentido. Cuando crece el hijo, le decide, ¿sabes qué? Te voy a dejar la tienda. No, miento, el hijo le dijo al abuelo, déjame la tienda, ¿no? Y yo de aquí te voy a dar a ti para que tú ya no. Entonces como que un retiro. Y el abuelo dijo, pues está bien. Entonces el abuelito iba y pues le pedía que la azuquita, que la comidita, ¿no?
¿no? El nieto observaba que pasaba eso, observaba cómo el abuelito y el papá estaban ahí. El abuelo, pues, tenía, pero les daba vida de pobres al nieto y a sus hermanos, eran 9, 10 hermanos. Entonces llegó un momento que pasaron los años y llega ya el viejito a pedir su comida y le dije al señor, no, te cuesta tanto, el hijo del abuelito. Entonces, pues, oye, pero pues, ¿qué quedamos? Si esto es No, mío, además. dice, no, mira, le saca una libreta y le pone todo lo que estuvo ahí. Yo ya te pagué, ya no te debo nada. ¿Quieres cualquier cosa? Te cuesta, te cuesta. Perdón, a mis hijos les digo, para el Iván, a partir de agosto todo lo que recibas de mí es préstamo, porque ya terminaste la carrera. No lo estoy echando a la calle, solo, y lo voy a seguir manteniendo, solo que vas a tener que pagar lo que estás consumiendo. Entonces, pero estábamos hablando que fue el abuelito, que le dejó el patrimonio. Esto lo vio el nieto, y el nieto quería mucho al abuelito. El abuelito, para no hacer la historia larga, lamentablemente tenía que irse al cerro a conseguir sus varitas para poder venderlas como leña y poder llevarse un taco a la boca. Lamentablemente fallece el abuelito, pero pues falleció por muchas caricias. El nieto observa eso y le duele mucho. Entonces él se prometió que pues no iba a pasar eso. El papá del nieto pues no fue una persona que le quisiera dar educación y la apoyaba, educaba como eran los viejitos de ese lugar y de ese entonces. El nieto decide irse a la ciudad y el papá le dice, tú ni juntando cáscaras de naranja en la Merced te vas a poder mantener en la ciudad, vas a fracasar. Por la personalidad del nieto, dijo, pues ahora me levanto. Se viene a la ciudad, a la zona conurbada, con unas tías, y bueno, las tías tampoco lo mantienen, tenía que empezar a trabajar. Entonces él vivió con muchas caricias, pero tiene un objetivo bien claro en su cabeza. Mis hijos no van a pasar lo que yo estoy pasando, y yo no voy a hacer esto. Yo voy a salir adelante. El señor había terminado solamente hasta cuarto de primaria. Él quería ir a sexto de primaria, quería continuar sus estudios, pero no lo apoyaron. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues comenzó a trabajar de lo que podía. Comenzó en una fábrica de cartón y después aprendió a manejar, se volvió chofer. Y entonces ahí vio que ahí estaba el dinero. Como chafirete le iba muy bien, estamos hablando de los años 50, 60, le iba muy bien. Y de pronto le dice, pues vete a trabajar en un laboratorio. Entonces en el laboratorio, porque uno de su mejor amigo trabajaba ahí y lo jaló como chofer. Ganaba menos que como el chofer de ruta. Ya, ajá. Pero él decidió ahí, ¿no? Entonces se mete ahí a trabajar como chofer. Ahí encuentra la que sería su próxima esposa, que era hermana de su amigo que lo jaló. Y entonces él era muy simpático, trabajaba mucho, era muy administrado porque aprendió que eso no lo necesitaba, pero no dejaba de disfrutar la vida. Estaba muy equilibrado. Entonces, él como chofer pues, estaba ganando bien. Y de pronto le dice, porque era muy simpático, muy charachero, le dijeron, oye, capacítate, tú puedes ser agente de ventas de este laboratorio. Y entonces, el agente... Porque manejaba esta... Porque con la gente y demás, claro. Entonces él dice, bueno, pues, le enseñaron todo lo que era la venta, cada medicina, que es lo que tenía que hacer. Y entonces ahí aprendió. El laboratorio le daba a él el medicamento con 40% de descuento, o el descuento iba avanzando mientras más vendía. Entonces él comenzó también desde abajo porque los agentes de venta ganaban menos que chofer, pero tenían las comisiones. Y así, junto con su esposa, como dice la mía, los dos decidieron lo mismo. Y entonces continuó trabajando y fue generando su propia prosperidad. Hasta que llegó, pues ya grande, pues ya tenía sus propiedades porque dijo, me voy a Ciudad Nezahualcóyotl, que está comenzando, y los terrenos estaban casi de regalo. Y la señora decidió, junto con él, montar una farmacia para que la esposa cuidara y criara a la familia y generara, y el otro también estaba trabajando y generando los dos, pero tenían los dos la misma mentalidad. Sí. Qué chido, ¿no? El papá alguna vez le dijo, oye, ¿para qué gastas en tantos terrenos y para qué construís tantas cosas?
¿Para qué quieres tanto? El señor que lo que le hizo a la abuelita. Sí. Entonces le contestó, mientras esté joven voy a hacerlo, porque cuando esté grande no le voy a dar molestias a mis hijos, voy a ser independiente. Porque me vas a tratar como tú a tu padre. Entonces, tuvo una muy buena vida. Cuando llegó el momento de que tuvo su enfermedad, pues lamentablemente pues, fue más fuerte que él, pero de principio, en lugar de estar dependiendo del IMSS, fue a los doctores particulares, y al final fue al IMSS porque era por cuestiones de costo. El punto es que logró de la nada llegar a una situación de prosperidad porque siempre tuvo mentalidad de aprender el código y no quedarse en algo. Entonces es tanto educación como decisión. Y esta no es una historia real, porque es la historia de mi padre. Entonces ahí viene esa parte de, aunque yo vengo de ahí, ahí me ha costado trabajo encontrar esa mentalidad. Pero el punto está en que no existe el destino manifiesto. Que si tú naciste pobre, no tienes por qué morir pobre. Y si tú naciste rico, no significa que vas a estar todo el tiempo ahí. La mentalidad de pobreza es una mentalidad de mente, espíritu, cuerpo. Todo eso viene dentro de nosotros y hay que entender que sí podemos hacerlo. Entonces, ¿qué sabes hacer? Aprende los códigos, júntate con las personas que lo han hecho, pregúntale cómo lo hizo. Encuentra esta manera de poder hacerlo. Si tú puedes crear historias como un servidor, pues dedícate a escribir. Si tú puedes crear, si tú tienes esta habilidad de acompañar a alguien, sé psicoterapeutas, psicólogos, lo que tú puedas hacer. Y sobre todo, no nos quedemos únicamente en que así es esto, sino que podemos cambiar para mejor. Y esa siempre va a ser una mentalidad de abundancia. Y rápido, porque no sé cuánto tiempo nos queda. No te preocupes, pero yo quiero decir algo. Efectivamente, cuando estás contando la historia, felicidades por el padre que tuviste, yo estaba pensando en grandes personajes. Sí, yo también. Y pasó por mi cabeza Rodrigo Herrera, que está en el ámbito farmacéutico, Jorge Vergara, que también desde que vendía carnitas, y ahora su hijo está manteniendo el grupo OmniLife Chivas en la punta. Y hay gente que conozco así, de cerca, que tienen minas, que tienen su dinero está guardadito en el extranjero y todo, y que viven de la manera más paupérrima posible. Y entonces es hasta triste porque de pronto, como ya se está diciendo, ¿no? O sea, tener no significa ni siquiera estar en la opulencia siempre. Estar tranquilos, felices y con la comodidad de tomar lo que necesitas. Sí. O sea, te digo, es el equilibrio, porque mi papá, aunque era una persona que fue muy ahorrativo, muy administrador, pero nunca dejó de salir de viaje todos los años. Mi papá conoció el mundo junto con mi mamá después de que cumplieron 25 años. Dijeron, yo no voy a pagarte otra boda, vámonos al mundo. Y se largaron mes y medio de Europa. Interesante. ¿Dónde poner el dinero? También es importante. Sobre todo esta parte de, o sea, sí, yo estoy creando, pero no tengo esta mentalidad, porque yo también he visto mucho en un pueblo donde que trabajé un ratito ahí con la gente, tiene esa mentalidad de pobreza porque generan mucho dinero, pero los señores tienen un montón de tierras y construcciones y solo comen, sin menospreciarlos, solo comen frijol con tortilla y queso en la mañana. Es real. Sí, y no quieren salir de viaje porque pues ya tienes el laguito, mira, está bien bonito, ¿para qué gastas? Y tampoco se trata de eso. No se trata de eso. Puedes tener 10 millones de dólares en el colchón, pero no los gastas. Entonces no lo tienes. Esa es mentalidad de pobreza. Es decir, ¿cómo vas a generar algo, no? O sea, hay que seguirlo trabajando, gastándolo y todo para seguir porque disfrutarlo, porque la vida es hoy, la mentalidad de pobreza es pensar que me voy a quedar sin nada, entonces no lo gasto. Ya lo conseguí, aprendí el código, pero no lo disfruté y no viví. Y digo, estaría padre que en estos últimos minutos que nos quedan, justo hagamos eso, ¿no? Demos esos ejemplos de pobreza, o sea, eso también es una mentalidad de pobreza. No tengo, pero no lo quiero tocar, ¿no? Que, ya lo tengo, no lo gastes. O sea, ahí guárdalo.
Y si yo pudiera generar más dinero, o ya tengo el dinero, ¿para qué sigues trabajando? ¿No tienes esa necesidad? No, tampoco. No, porque tenemos que movernos, tenemos que vivir. En los tiempos anteriores que pues, te trabajabas en una empresa 35 años y te daban tu pensión, la gente que se pensionaba a los pocos años se moría. Sí. ¿Por qué? Sí, Porque claro. dejaban de hacer cosas, dejaban de moverse y habían dicho, pues es que yo trabajé para esto, ya se acabó mi vida, pum, decretado, te me vas. Es decir, siempre tenemos que estar en esta mentalidad de creación. Como aquí entra el tema biológico que decías, ¿no? En la biodescodificación justo se maneja así, o sea, en el momento en el que te dicen, pues ya no hay más trabajo, biológicamente rápido el cerebro dice, pues ya no hay más que hacer, ya nos tenemos que huir de esta vida, o sea, ya no hay nada más allá. Y entonces es ahí cuando ya se para todo el show. Todo está conectado. Todo está conectado. Entonces, la mentalidad de abundancia y prosperidad es mentalidad de vida y de realidad. Porque no puedo estar diciendo, es que yo soy rico y estoy esperando a que me llegue la riqueza. No, tienes que moverte para crear. Yo esto que estás diciendo lo pensé para cerrar. Y por la hora voy a empezar yo, ya ustedes cierran. ¿Sale? El programa de hoy, que por supuesto tiene muchas vertientes y muy seguramente hay muchas cosas que decir, con temas, por ejemplo, de personalidad y neurosis obsesiva, donde el acumular y todo este tipo de cosas, pero bueno, ya tanta, nos invita a seguir reflexionando. Y entonces lo que yo, para cerrar yo, digo, César, bueno, primero muchísimas gracias por tu presencia, por todo lo que aportas y porque abres una posibilidad de reflexión, pero ojo, ya se dijo, esto no es simple. Esto es todo una chamba, todo es un trabajo que tiene que ver con la crianza, que tiene que ver con el hacerme cargo, hacerme responsable de mí mismo, cambiar lo cambiable, encontrar mi vocación para explotar mis habilidades. Porque si fuera fácil, pues con leer Mandino, el vendedor más grande del mundo, es suficiente y no alcanza. Hay que chambear. La acción. Sí, o sea, como dice nuestro, es hacia dónde quiero ir, qué herramientas tengo, empezar a trabajar y movernos porque los caminos se van a ir abriendo y lo más importante es actuar, no caer en la trampa de la mente. Si yo me relajo porque, yo tengo esta gran idea, este gran libro y entonces se van a vender millones por cada uno, entonces ya tengo toda la lana. ¿Y el libro dónde está? Tienes que escribirlo y si resulta que no fue, pues búscale otro, es decir, actuar. La mentalidad es objetivos, claridad, actuar, en fin, hay muchas maneras, son muchos caminos. Lo importante es que salgamos de este círculo de pobreza, de culpabilizar a los demás, sino hacerte responsable de ti y del objetivo, porque tu objetivo es ser feliz al final de cuentas, ya sea pues tú y acompañado de testigos que digan, qué bonito es esta vida. Claro. Yo creo que lo que acabas, con lo que finalizas es la cereza del pastel, porque podríamos encontrarnos con gente que ya pasó por años de terapia. O sea, y fíjense, ¿no? Estamos aquí dándole una importancia a lo que es la terapia, ¿no? Porque esto nos da dirección también de saber de qué somos, de dónde venimos, conocer más de nuestra historia, reconocernos, etcétera. Pero lo que acabas de decir, para mí, es como la cereza del pastel. Podemos tener muchos años en terapia, podemos haber tenido el mejor psicoanalista, psicoterapeuta, lo que sea, pero si no lo ponemos en acción, valemos pa' pura. Exactamente. O sea, creo que esto es importantísimo. ¿Cómo lo vamos a actuar? De repente nos encontramos con estas personas y dicen, yo voy a terapia, sí, pues sigues igual. Sí, sigues igual, porque al final del camino no hay responsabilidad, no hay esa responsabilidad de la que hablaron, no hay ese compromiso, no hay esa mentalidad de quiero estar diferente, quiero sentirme diferente. Por eso decimos, más de una ocasión lo hemos dicho, la terapia no es lo que sucede entre las 11 y las 12 de la mañana, o en el horario que vayas, sino lo que sucede después, con lo que entendiste, qué hiciste, qué vas a hacer. Claro. César se dedica no solamente a dar contenido del que ustedes fueron testigos. Si ustedes quieren entrar un poquito más en este tema de cómo desbloquear la mente, de repente ahorita en el último minuto se me vino a la cabeza
esta gente que tiene como el objetivo, pero que va por la vida abusando de personas, chingándose a quien puede, pidiendo dinero y no lo regresa, y entonces me parece que ahí no está bien reflejado lo que es la abundancia, o sea, tendríamos que entenderla bien, y aunque falta muchísima información, contáctenlo, porque decía, no solamente de este contenido que están escuchando, sino que además da psicoterapia, y ahí es donde también pueden encontrar, ¿no? Y si maneja ese tema, pues, por favor, ¿en dónde, César? Perdón, digamos que es la fórmula perfecta. Conocerse a sí mismo, hacerse cargo por medio de psicoterapia y en el mismo escenario, a menos que tú digas otra cosa, trabajar esta parte del desbloqueo y tener una mente de prosperidad. ¿Cómo lo manejas, César? Tenemos 2 minutos para que des redes sociales, teléfono y de qué manera la gente, o cómo puedes saber que tiene que checar este tema. A ver. Pues simplemente, ¿dónde estás? ¿Estás contento? ¿Está funcionando? Pregúntale. Si no funciona, pues búsquenme. Manden un mensajito al 55 72 91 82 36. Repito, 55 72 91 82 36. Un mensajito por WhatsApp y con mucho gusto, pues, en mentalidad de prosperidad, vengan con mucho gusto y les damos este apoyo. Entonces nos adaptamos, porque no se trata únicamente de que tomen la primera sesión, sino que hagan un trabajo constante. Y si no, manden un mensaje a lenguajemasculino@gmail.com, o tengo mi programa los jueves a la 1 de la tarde a través de Proyectate Radio, Lenguaje Masculino, y tocamos todos estos temas. Pero lo importante es que sigamos en esta búsqueda, entonces yo con mucho gusto los acompaño. Manden un mensajito, díganme que escucharon en Univit Radio, aquí con Claudio Mireles, con el maestro, y entonces con muchísimo gusto, pues, los apoyamos. Ahí está la información, porque es muy importante. No se trata de ir a una sesión y decir, oye, ¿qué onda? No, se trata de tener un proceso con estos últimos pasos que se dijeron, yo lo voy a llamar pasos, pero bueno, es que es un proceso, ¿no? El reconocimiento, la crianza y todo eso es parte de la psicoterapia, o sea, por eso es que hay que llevar una continuidad, ¿no? Entonces, si de repente se ubican como en un momento de estancamiento, de, ay, nomás no sé para dónde voy, y de mediocridad, porque también nos faltó hablar de la mediocridad, que es parte importante que armar una segunda parte. Ay, nosotros siempre. No, pero sí es cierto, tendríamos que. Entonces, si ustedes de repente se notan ahí, busquen ayuda. No se queden quietos. Podemos tener una prosperidad. ¿Qué tal? No, pues ya está. Pues bueno, nos tenemos que despedir. Alejandra Mireles, saludos. Muchas gracias por estar con nosotros al final. Pero ya sí, ya nada más para hacer presencia. Qué mala onda para pasar lista. Está bien, bueno, está bien. Nos tenemos Muchísimas que ir. Gracias. Nos vemos la próxima semana con Claudia, espero. Vamos a convencer. No creo, la verdad no creo. Ok, cuando venga César Mireles, cuando venga César Esteves de invitado, yo voy a decir, yo no vengo. A ver. Sí va a venir, sí va a venir. Nos vemos la próxima semana. Vemos.